Hoy este domingo quisiera aprovechar que estoy en Cafarnaúm para compartirles el Evangelio que no tiene nada que ver con el mar de Galilea, pero quise aprovechar esta oportunidad para compartirles la palabra de Dios, el Evangelio, y compartirles también una panorámica del mar de Galilea. De lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a grito le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Siguiendo con nuestra humildad de haber compartido con ustedes el Evangelio viendo el mar de Galilea, ahora humildemente les comparto la reflexión desde la sinagoga de Cafarnaúm. En este lugar Jesús predicó el gran discurso del pan de vida, el pan bajado del cielo. Y pues aquí en esta sinagoga quisiera compartirles algunas enseñanzas del Evangelio de este domingo que son muy interesantes, que son muy impresionantes y que sobre todo nos pueden ayudar en nuestra propia vida. Primero, quería comentarles que hay un lugar, una ciudad que se llama Burkín, actualmente aquí en Tierra Santa, que quise ir hoy, pero no pude entrar. Intenté compartir ese lugar donde se encontraban, según la tradición, los 10 leprosos. Dice el Evangelio: y Jesús, yendo a Jerusalén, dejando Galilea, pasó por Samaria, pues la ciudad de Burkín actualmente es el límite entre Galilea y Samaria, lo cual nos dice que realmente en ese lugar estaban los leprosos, pero estaban fuera de la ciudad porque no se podían acercar. Los 10 leprosos eran 10 hombres que seguramente ni se conocían, o quizás sí, no sabemos su nombre. Lo que sí sabemos era que estaban unidos por el dolor, unidos por la enfermedad, y esto de alguna manera los hizo fuertes cuando se enteran que Jesús estaba pasando. Los leprosos, que eran personas relegadas, personas discriminadas por su enfermedad, se juntaron y gritaron a Jesús que tuviera compasión de ellos. Primera enseñanza también importante para nosotros en nuestra propia vida es que ante la enfermedad, ante el dolor, ante la tristeza, tenemos 2 opciones: o rezamos o maldecimos. Los leprosos oraron, porque su grito fue una oración. Y ante el dolor, Jesús no permanece insensible. Jesús reacciona y les da una orden: vayan a presentarse a los sacerdotes, es decir, vayan a Jerusalén. Los 10 leprosos obedecen, no cuestionan, simplemente empiezan a caminar. Es decir, nosotros tenemos que aprender que antes de que suceda el milagro, debemos de creer que sucederá. Esto fue lo que hicieron los leprosos. Y dice el Evangelio, ellos caminando se dieron cuenta de que estaban curados. Y aquí viene una parte que también es muy importante y que la vayamos entendiendo. No sé ustedes, yo antes de mi conversión,
antes de ser quien soy, cuando todavía estaba muy en el mundo, ahora que soy en otra época de mi vida, no se crean. Yo siempre he pensado que esos 9 leprosos malagradecidos, siempre he pensado mal de ellos. Pero si leemos el Evangelio, nos daremos cuenta que ellos estaban obedeciendo a Jesús. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. No les dijo, vayan y si se curan, vuelvan. No, les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Entonces ellos estaban yendo a obedecer lo que Jesús les había mandado. Pero aquí hay una cosa que también nos tiene que cuestionar. El que regresa no es judío, es un samaritano, es un extranjero. En nuestra vida nosotros nos hemos acostumbrado simplemente a obedecer y no a ver más allá. El samaritano vio más allá. Los sacerdotes eran la representación de la ley. Hay que cumplir y cumplir y cumplir. El samaritano se dio cuenta de que no hay que cumplir la ley. Había que volver a encontrarse con Jesús, porque esta es la verdadera fe, el encuentro con Jesús. Los 9 leprosos que no regresaron quedaron curados, pero no quedaron salvados. La salvación viene cuando vuelves ante Jesús, te echas a sus pies y le agradeces el milagro que te ha hecho, porque muchas veces nosotros, después de que recibimos el milagro, no nos acordamos. El samaritano nos enseña a ver más allá de la curación, a ver más allá del sanar. Nos invita a ver la fuente propia de la sanación, la fuente propia de la curación, que es Jesús. Y cuando Él se da cuenta de esto, ya no necesita ir a los sacerdotes, ya no necesita cumplir la ley. Lo que Él quiere es encontrarse con Jesús. Por eso Jesús dice, ¿y los otros 9 dónde están? ¿No quedaron curados? Bueno, ellos simplemente obedecieron, pero no se dieron cuenta que Jesús es más grande que la ley. Jesús es mucho más grande que el simplemente obedecer. Hay que darnos cuenta que muchas veces en la vida tenemos de alguna manera que romper las reglas para encontrarnos con Jesús, porque muchas veces la ley, las normas, los mandamientos, en lugar de acercarnos a Jesús, nos alejan. El samaritano rompió esa regla y volvió gritando y alabando a Dios. Se postra ante Él y escucha que Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Ojalá y que nosotros también no solamente esperemos que Jesús nos sane. Lo que tendríamos que hacer más que nada es encontrarnos con Él y descubrir que antes de ser curados vale la pena ser salvados. Y solamente se salva aquel que se encuentra con Jesús, se echa a sus pies y le agradece por todo lo que le ha dado en su vida. Paz y bien.